Bienvenidos a nuestro segmento de Misiones Opina, de entrevistas denominado Opiniones en el CIDAE. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches, Guido, ¿cómo estás? Muy Vamos bien. a contarle que nuestro invitado esta noche es el concejal Martín Arjol. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo venir. andan? Muchas gracias por la invitación a ambos. La verdad que felicitaciones por el programa, el lugar. Está bueno, ¿no? Así ¿Te que gusta? estamos Está cómodo. muy Cambiamos lindo. al Primera teatro, vez arriba de un escenario, así que... La gente quería ver la entrevista, entonces en el teatro tenemos Claro, butacas. sí. Vacía, pero gusta. Bueno, Pero algún igual, día alguien va a venir a ver. Claro, igualmente intimida, ¿no? Que estén vacías, ¿no? Sí, ¿no? sí, Es totalmente. diferente. Bueno, Martín, ¿cómo están llevando en el Consejo Deliberante esta nueva normalidad con sesiones virtuales? ¿Cambió algo o más allá de lo tecnológico o en el trabajo y en la producción cambió algo o se mantiene? A ver, creo que nos pasa todo, digamos, en la vida cotidiana, en nuestras vidas laborales, y bueno, la actividad política y legislativa nos extraña esta situación en donde nos cuesta acomodarnos, ¿no? Y particularmente la tarea legislativa que importa, desde el diálogo de la construcción de las ordenanzas, las disposiciones, los pedidos de informe, importa un diálogo que en lo virtual se hace difícil, digamos. Bueno, Sí. pero los tiempos también nos exigieron, digamos, esta virtualidad y nos fuimos adaptando a esta situación, creo como todos, ¿no? Nos fuimos adaptando en las comisiones virtuales, en las sesiones virtuales, en los diálogos de los interbloques tratando de que las sesiones sean ordenadas. Creo que obviamente en materia legislativa el diario, el cotidiano, particularmente en las reuniones de comisiones, la necesidad de tocar el papel, de ver la información que está ahí, y sobre todo cuando se trabaja en comisiones, y nosotros invitamos a gente técnicos, ¿no? Es decir, el colegio de arquitectos, el colegio de abogados, profesionales que vienen a dar opiniones de las disposiciones que se sancionan en el Consejo, y a veces la virtualidad no solo es difícil en las presentaciones, sino también tenemos la dificultad, que creo que tuvimos todos, con esto de a veces se cae la red, a veces el sistema no funciona, digamos, ¿no? En los cuales a todo el mundo nos agarró de golpe esta situación y adelantamos, creo, 10 años en cuanto a lo que es conectividad, ¿no? Y lo que tenga que ver con la agenda legislativa per se, digamos, se modificó, digamos, ¿Por la cuarentena? por la cuarentena, claro, por la pandemia. Yo creo que se extendió en tiempos, digamos, ¿no? Okay. Quizás esas ordenanzas que llevaban pocas semanas de trabajo, en donde se podían hacer reuniones presenciales, que había un trabajo más intensivos, llevaron en este tiempo un tiempo más prolongado, ¿no? Es decir, pero no, eso nos retardó la agenda legislativa. Y también creo que esta situación excepcional nos lleva a todos a poner el mayor esfuerzo en generar los acuerdos necesarios. Apenas comenzó esta situación, recuerdo que no solo estamos hablando del coronavirus, sino también un gran problema que tuvo la ciudad de Posadas y la provincia de Misiones, que fue el dengue. Nosotros en datos oficiales, solamente datos oficiales que son poco reflejan la realidad con respecto al dengue, tuvimos una epidemia superior a la epidemia del 2015-2016, que fue muy grande. Que había sido una de las históricas, ¿no? Que fue una de las históricas y que fue muy grande en datos oficiales. Entonces, a partir de ahí, nosotros fuimos claros desde el bloque de ponernos a disposición del intendente, como también lo hicimos a nivel provincial con el gobernador, y también lo entendió el partido a nivel nacional con el presidente, entendiendo que eran ellos quienes de los cuerpos legislativos deberían conducir, obviamente acompañados por todas las fuerzas políticas, este proceso de una dificultad mundial clara, difícil de afrontarla, pero que en donde me parece tendría que primar el diálogo. Creo que en el Consejo fue ese el camino y eso simplificó mucho poder llevar más allá de esta dificultad la agenda legislativa, ¿no? ¿Cómo es el desempeño del nuevo intendente de la ciudad de Posadas? Digo, vos sos un hombre de la ciudad, te interesaste mucho, trabajás mucho en los barrios, en la ciudad. Candidato además a intendente. Claro, candidato a intendente. ¿Cómo ves la gestión? Este contexto es muy difícil de evaluar gestiones, ¿no? Esto hay que ser sincero, digamos, ¿no? Porque es un contexto excepcional en donde el intendente, el gobernador y el presidente tuvieron que abocarse en esta situación excepcional, con una situación económica del país y del mundo que es un contexto que incide directamente en nuestro día a día. Creo que hay cuestiones positivas, en eso hay que ser sinceros. De hecho, nosotros hace casi 4 años atrás trabajamos en una ordenanza que tenía una visión de ciudad que era la gestión integral de residuos sólidos urbanos para la ciudad.
ahí ya hablábamos de reciclaje, ya hablábamos de cómo tratar la basura, de entender a la basura como un recurso, como generar ingresos para el municipio, pero también generar puestos de trabajo. Y creo que fue un acierto del intendente acelerar ese proceso, un proceso de selección para la ciudad, en el centro de nuestra ciudad de Villa Sarita, que lo planteábamos en aquel momento como un modelo exitoso para poder impulsarlo en toda la ciudad. El avance en la planta de reciclado, en donde trabajan más de 15 personas, solamente, ni siquiera para un 10% de la capacidad que tiene nuestra ciudad en la generación de la basura y el aprovechamiento. Entonces creo que eso fue un acierto de empezar a ver esa ciudad amigable con el medio ambiente, pero también como recursos genuinos para generar ingresos donde antes no había y generar puestos de trabajo, que es una gran situación difícil de la ciudad. Creo también que obviamente es difícil de analizarlo en esta pandemia, pero no veo una preocupación hacia dónde va la ciudad, sobre todo en este gran problema que veo que es la generación de puestos de trabajo. En los próximos 15 años nosotros vamos a tener un nuevo Garupá en nuestra provincia, vamos a tener más de 80.000 personas viviendo, jóvenes viviendo. Eso puede ser un problema si lo miramos de un lugar, pero yo creo que es una oportunidad. Claro. Una oportunidad para pensar también dónde se inserta no solo nuestra ciudad, sino la provincia, ¿no? Creo que en un lugar geopolítico único de la Argentina, metido entre la zona más rica del Paraguay y la zona más rica del Brasil, y creo que hay un potencial que bueno, vamos a empezar a trabajar desde el Consejo, desde un Consejo de Innovación. Creo que el mundo va hacia lo que es la tecnología, la innovación, y ahí tenemos que enfocar el crecimiento de una ciudad y además el turismo, que también lo veo con mucha preocupación, la poca acción que tiene la provincia en ese ámbito, ¿no? En ese marco, digamos, de la pregunta un poco de lo que te decía Luis, digamos, haciendo referencia al intendente, sí. Digo, ¿y cuál es el rol de la oposición? Digamos, ¿han sido colaborativos? ¿Han entendido todos tus pares? Digamos, ¿cómo lo vieron? Mirá, ¿O cómo lo viven, en verdad? Nosotros desde el primer momento entendimos que era una situación excepcional, muy difícil de afrontar. Reconocemos la legitimidad del intendente en su resultado electoral, como también pedimos el respeto de la legitimidad que tenemos los concejales y la pluralidad de fuerzas que hay en el Consejo Deliberante. Y así fue que desde un primer momento nos pusimos a disposición para trabajar. Creo que esa disposición no fue de todo perfecta, porque el comité de crisis se reunió pocas oportunidades. Sí. Nosotros, la verdad que en el comité de crisis íbamos con propuestas, con ideas. Hay sectores que nos preocupan en la ciudad, los jardines maternales, los transportes escolares. Hay determinados sectores muy puntuales. Igual creo que el manejo en general fue positivo del gobierno provincial, pero hay cuestiones puntuales como el turismo que preocupan en cuanto a su funcionamiento. Y así fue que en este comité de crisis hemos planteado y no hemos tenido un ida y vuelta, que entiendo que la situación quizá excepcional lleva a que las decisiones tengan que tomarse o piensen que deben tomarse unilateralmente. Creo que en estos momentos en donde más diálogo y en donde más discusión en la toma de decisiones hay que llevar a tener, sobre todo para que la decisión encarrile esta situación. Pero ¿no? Pasa el tiempo y nos acercamos a las elecciones, Martín, y por ahí esto puede ser auspicioso o no, digo, no se sabe, pero esto es política, digamos, ¿no? Sí, totalmente, pero creo que no es el momento de utilizar esta situación, ¿no? Una situación, vuelvo a reiterar, lo excepcional que vive el mundo. Sí. No sé si alguien puede sacar, si se quiere, rédito político de pararse de un lado. Por eso cuando nosotros planteamos la necesidad del comité de crisis, no lo hacíamos desde una crítica, sino lo hacíamos de un aporte, desde el aporte del protocolo, de actividades, de los mismos comerciantes, como puedo decir cualquier otra actividad de la ciudad de Posadas, que nos planteaban esas visiones, y lo que intentábamos es hacer llegar al intendente y tratar que la decisión sea conjunto, porque en este contexto de nada sirve que alguien tome la decisión si no hay un orden jerárquico, claro, de ejecución de la medida para su control, para su cumplimiento y demás. Entonces, creo que no es el momento de buscar ahí un rédito político, sino es el momento nuestro desde la oposición de llevar propuesta e idea, y es lo que hicimos desde el primer momento. Martín, ¿cuál es tu opinión ahora, ya pasados varios meses, de lo que fue el gobierno de Cambiemos? Hay que hacer un balance, ¿no? Desde lo económico creo que quedaron cuestiones
y resueltas, ¿no? Nosotros creemos también que se planteó una visión de construcción de un país a largo plazo, una visión de un país de progreso, de idea de progresismo, que quizás el tiempo, las dificultades del mundo tampoco llevaron o impidieron esa realización, ¿no? Creo que en lo económico quedaron muchas cosas pendientes por realizar, pero también muchas cuestiones importantes que me parece que fueron dejadas de lado en este último gobierno. Pero me quiero sentar a lo político, porque creo que es lo importante para lo que viene. Creo que también fue un error la idea de construcción de un espacio en donde creo que había radicales dentro del gobierno, pero no estaba el radicalismo. Y eso se nota en muchas decisiones que se fueron tomando en el gobierno y que el radicalismo, no en el ámbito de destruir, sino de aportar esa idea, pusieron una voz y eso fue corregido por el presidente. Este proceso lo hicimos entendiendo que ese es el espacio. De hecho, el resultado en donde gana Fernández las últimas elecciones, obviamente cuando uno va con una reelección, intenta obtener la reelección, digo, para poder ratificar la gestión. Pero cuando uno ve ese resultado de un 40% en una situación económica muy difícil que vivía la Argentina, y luego de un proceso también, de una PASO que desmejoró la economía, uno ve que hay un país que está mirando otra cosa, ¿no? Entonces creo que también ahí, hacia adelante, la construcción de este espacio tiene que pensar verdaderamente como un espacio de coalición, no como una coalición legislativa, como la veíamos, y digo, este aporte es de la idea de construir ese espacio, de aportar de la construcción. Eso te quería preguntar, digamos, hay posibilidades muy fuertes de volver a reeditar ese frente. Yo creo que el resultado, vuelvo a decirlo, por más que cuando uno va a su reelección, la ratificación tiene que ver con el resultado de la reelección, sí. Ese resultado también fue importante para marcar que hay... El 40% del país estaba de acuerdo, digamos, estaba de acuerdo con lo que se había hecho. No solo con lo que se había hecho, sino con lo que con el rumbo que se había con el tomado. rumbo que se había tomado, digamos, ¿no? Un rumbo de una construcción de una Argentina a largo plazo. Hacer también. Exactamente. Entonces, creo que eso nos tiene que poner a nosotros, digo, a los espacios, a los partidos políticos que formaron ese espacio, de ese lado de reeditarlo de mejor manera, ¿no? De reeditarlo pensando en una verdadera coalición. Y esto no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo, digamos, ¿no? Uno cuando ve... Claro. Las estructuras políticas de los distintos países, salvo Estados Unidos. No, Francia, España. Francia, España, nuestros vecinos Brasil. Entonces uno ve cómo el Partido de los Trabajadores termina en una elección solo y a la otra termina con el sector más conservador de Brasil haciendo un frente. Entonces creo que esto es algo que se está viendo en el mundo y que creo que la construcción de estos espacios tienen que ir ratificándose en eso, en verdaderas coaliciones y no solamente en coaliciones puramente electorales o por un resultado electoral, ¿no? Y en ese marco, ¿el radicalismo debería cobrar mayor protagonismo para que esto pueda llegar a tener un mejor impacto quizás, o un impacto que les beneficie a ustedes? Porque le he escuchado a muchos dirigentes del radicalismo quejarse por eso, digamos. A ver, más que una queja es una idea de construcción de un espacio, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que eso le hace... con razón también, me parece. Sí, sí, ¿no? Con esto yo no estoy sacándome la responsabilidad, al contrario, estoy diciendo, en lo que viene la construcción tiene que ser una verdadera coalición, no una sola coalición legislativa en donde hay interbloques. Me parece que hay que avanzar, sobre todo con ese resultado del 40%, en donde la gente está viendo, y dentro de Cambiemos también hay diferencias en cuanto a concepciones de Estado, en concepciones de gestión, claro. y eso fortalece al espacio, pero es un espacio que cuando llegue tiene que juntar esas distintas visiones. Entiendo, ¿no? Entiendo. Y la figura de Macri, puntualmente más allá del frente, la figura de Macri como presidente y como eventual candidato otra vez, ¿te convence o crees que hay que ir con todos los procesos de una interna, de una elección, de una definición? Yo creo que el espacio merece un recambio, digamos, ¿no? en la figura de Mauricio Macri, digamos. Él ha sido una persona importante en este proceso que ha pasado, en ese espacio, pero creo que también, y esto se rediscutió también cuando hablábamos de la reelección, si era Macri quien tenía que ir a la reelección o había otro que tenía que representar que algo más podía venir, digamos, de lo que se había hecho. Creo que Macri puede ser un actor importante, pero lo que tiene Cambiemos hoy, que no lo tenía antes, en donde Macri era quien conducía ese proceso, es que hoy Macri no conduce ese proceso.
Hoy conducen varios dirigentes que se encuentran en ese espacio, ¿Quiénes en son, donde se Martín? encuentra Negri, en donde se encuentra Larreta, en donde se encuentra los presidentes institucionales del PRO y de la UCR. Digamos, hay un número muy importante de dirigentes que me parece demostraron en este proceso desde la oposición llevar esa representación que la llevaba Macri en su momento por ser el presidente de los argentinos y obviamente que conducía a Cambiemos, pero que hoy es mucho más, digamos, parejo en la representación y me parece que hacia adelante hay que renovar las figuras del espacio, ¿no? ¿Y quién es el referente hoy del radicalismo a nivel nacional? Bueno, a ver, yo por lo menos tengo que hacer referencia a Mario Negri. Mario Negri me parece alguien que representa esta visión, ha trabajado en el interbloque del Congreso de la Nación de manera muy positiva y me parece que, por lo menos digo, esto es una opinión meramente personal de una figura. Mario Negri representa por lo menos lo que yo veo en el radicalismo y con una figura que es necesario. El radicalismo necesita construir figuras nacionales para posicionarse luego en un frente que se conforme con Cambiemos, ¿Y en la provincia de Misiones? Bueno, en la provincia de Misiones es distinto, digamos, ¿no? Es distinto porque nosotros en el 2015, cuando se conformó Cambiemos, en la provincia, por ejemplo, no lo conformamos. En lo que viene hacia adelante, el diálogo del partido, de la Unión Cívica Radical con el PRO es constante. De hecho, en el último mes ha habido más de 2 reuniones por semana tratando de trabajar en la conformación. Mucho, ¿no? 2 reuniones por semana. Hay mucha interacción entre los dos partidos y eso es positivo. Creo que antes no había tanta interacción en la búsqueda de acuerdos, pero que una posibilidad puede ser que los partidos vayan individualmente como ocurrió en 2015. Es una posibilidad. Separadas. Sí, como ocurrió en el 2015. Yo no descarto. A pesar del mucho diálogo que hay, usted totalmente. No descartás, digamos. No descarto porque... ¿Tiene que ver con lo nacional también o...? No, por eso digo, lo nacional creo que va por un carril, como ocurrió en aquel momento, y lo provincial va por otro carril. Tiene que ver con una construcción también de espacios, hay que ver también en esto cómo logra cada espacio construir quiénes son los candidatos, también es importante porque no solo es el lugar, sino que también son los candidatos que van a encabezar ese proceso. Y así que las puertas, digamos, están abiertas para que, mucho lo que queremos es que hay que trabajar en el frente, pero también la posibilidad de que la UCR vaya solo, digamos, ¿no? Ricardo, hablando de UCR, Ricardo Andersen llegó a la presidencia por consenso y pues, después de mucho tiempo pareciera estar más pacificado el partido. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Tuvo unos conflictos judiciales, tuvo unos conflictos. Sí, Ricardo, a ver, Ricardo Andersen surgió del consenso y creo que también en este proceso muy difícil, lo hablábamos hoy con la gestión de calificar la gestión del intendente. Ricardo en esta dificultad trató de poner en funcionamiento los distintos comités. Estamos pronto a realizar una convención, obviamente con el diálogo con el ministro de Salud, con el gobernador, por la cuestión de los protocolos. Somos más de 150 personas que tienen que juntarse en un lugar y es muy importante cuidar las medidas. No vía web, sino vía totalmente presencialmente. Mirá. Se está trabajando en eso. Y la idea es, digamos, formalizar todos los organismos en un contexto totalmente excepcional. Esto fue explicado también al Tribunal Electoral porque el Tribunal Electoral por ahí no entiende la dinámica del partido y dice si los otros partidos regularizaron, claro. Sí, cuando tenés partidos que las convenciones o las reuniones o la asamblea son de menos personas, sí, pero nosotros tenemos representantes en cada uno de los municipios, entonces es una dinámica distinta y bueno, Ricardo fue poniendo en funcionamiento a cada uno de los comités, a cada uno de los dirigentes locales, hicieron Zoom con autoridades nacionales, también con los concejales, con los miembros del comité, y eso creo que le dio una dinámica al partido que en el último tiempo no la tenía y que también fue bien recepcionada por los dirigentes del interior, ¿no? ¿Qué decisión debe tomar la convención ahora que se va a reunir? Bueno, a ver, hay cuestiones técnicas que son la aprobación del balance y distintas disposiciones que piden los tribunales para auditar, si se quiere, las funciones de los partidos políticos. Pero después la convención es importante, digo, para avalar el frente, como un primer paso, y también como una alternativa para avalar alguna lista de consenso, o si no, el proceso de interna del partido, digamos, son los dos mecanismos
aceptados por nuestra Carta Orgánica, una interna o la votación con una mayoría especial de 2/3 agravada, una mayoría agravada, que importa un consenso generalizado de la convención. ¿Cuándo es la convención? No, todavía no hay fecha, se está trabajando para fines de septiembre, obviamente esto depende en el contexto de que esté la provincia particularmente y obviamente las autorizaciones y el protocolo autorizado por el gobierno de la provincia, ¿no? La última de mi parte, Martín, tiene que ver en este caso con tu vocación política a futuro. Sí. Te queda, bueno, lo que implica, ¿no? Un año casi, podríamos llegar a decir, no sé, no me animo a decir perdido, pero con muchas dificultades. Un año más y dejarías de ser concejal y no puedes ser reelecto, ¿esto es así? Así es. Y en ese marco, digamos, ¿qué te gustaría hacer dentro del escenario político y en el partido? A ver, a veces en este contexto es difícil, complejo, yo lo sé, pero no egoísta, digamos, Sí, hablar. no lo puedo dejar de preguntar, Martín. No, yo lo entiendo, es egoísta hablarlo. Yo comencé hace mucho a recorrer este camino de la política. De hecho, mi profesión como abogado siempre la ejercí en el interior de la provincia. Yo me especialicé en el derecho de empresa y en el ámbito de la empresa en el sector forestal. Siempre trabajé en ese sector que, aparte, tengo un libro escrito que tiene que ver con el sector forestal. Siempre me relacioné con el interior, ¿no? Los tiempos de la política, el trabajo, el enorme reconocimiento que recibí de los posadeños me llevó con mucho orgullo a ocupar 2 veces el cargo de concejal y de hecho en la reelección ganando la ciudad, que fue un gran honor para mí ese reconocimiento. Los tiempos que vienen, espero que me encuentren en un lugar protagonista, ¿no? De un espacio que piense una provincia productiva, que piense una realidad productiva de nuestra provincia, pero abierto a los distintos lugares donde el partido y el espacio político crea que uno es el más útil, ¿no? Mi última pregunta, Martín. ¿Algún proyecto de ordenanza que quieras terminar el año con un proyecto aprobado en el Consejo Deliberante? Hay dos. Uno de ellos tiene que ver con algo que me parece, los dos, que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, de lo que viene hacia adelante. Uno tiene que ver con la conectividad de la zona oeste de nuestra ciudad. La zona oeste es la zona que más creció en los últimos años y que va a seguir creciendo. Cuando me refiero a la zona este de Posadas, estoy hablando de Villacabello, estoy hablando de Itambé Miní y estoy hablando de Itambé Guazú. Y digo que va a crecer porque Itambé Guazú tiene servicios y la gente va a ir a vivir a esos servicios, los loteos van a hacerse para esos lugares. Entonces el crecimiento y la conectividad va a ser necesaria. En ese ámbito uno vio cómo la conectividad de salida de la ciudad, Francisco de Aro y Rademacher han mejorado sustancialmente la salida de nuestra ciudad. Es verdad que con el acceso sur se descomprimió aún más, pero ha mejorado, ha disminuido la cantidad de accidentes y en ese ámbito creemos que hacia la zona oeste debemos trabajar en mejorar esa conectividad. Mejorar la conectividad quiere decir reducir el tiempo de espera de los vecinos que tienen que ir desde su casa a su lugar de trabajo o de su casa al lugar de esparcimiento donde quieren ir. Entonces ahí pensamos en Tacuarí y López y Planes, no como una propuesta cerrada, sino como 2 avenidas que creemos tienen la infraestructura necesaria como para poder ser manos de entrada y salida a nuestra ciudad, ¿no? Entonces creo que lo pusimos en la mesa, se discutió en la comisión, hay una visión en conjunto con esto, con el municipio. Sabemos que hay que realizar obras de infraestructura, no hay que hacerlo a las apuradas, hay que realizar cuando estemos en una situación normal un flujo de tránsito para saber cuál es la avenida más adecuada, pero me parece que esta zona oeste necesita una mejor conexión con el centro de la ciudad. Y la otra tiene que ver con la innovación, con la tecnología. Uno cuando empieza a ver hacia dónde va el mundo, pero particularmente a dónde se generan trabajo, cuáles son las empresas que más trabajo da, uno ve que las 5 empresas que más trabajo dan en el mundo son las tecnológicas, ¿no? Sí. Que no tienen barrera, que no tienen frontera, que son además las empresas que emplean a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes de nuestra franja etaria. Vuelvo a decir esto que lo dijo al principio, el procedimiento estratégico que tenemos como provincia, y planteamos la adhesión a la ley de conocimiento, a la ley nacional de conocimiento, que ya a nivel provincial tiene una adhesión. Creemos que es un pequeño aporte a muchas cosas que hay que hacer para comenzar a pensar en cosas que quizás si lo hablamos hoy,
digan sí, pero hoy estamos con la situación de la pandemia, hoy es... Sí, Claro. pero es necesario que nosotros empecemos a ver estas cuestiones, empecemos a ver el problema de la generación de trabajo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y creo que así como el turismo, la industria del conocimiento es algo que no tiene techo y algo que impacta directamente en la franja etaria de nuestra provincia joven y pujante. Está bueno. Martín, ha sido un gustazo tenerte No, por acá, favor. un lujo, la verdad, buena entrevista. Excelente, Martín, la verdad que Le agradezco podemos a hablar de ambos. todo y esperamos volver a contar con tu presencia. Por favor. En alguno otro de los medios en los que estamos, ¿no? Estamos en Le una agradezco a de ambos por la invitación y la verdad que siempre un gusto compartir una charla amena, digamos. Totalmente. Bueno, esto fue todo, amigos. Nos Nos encontramos despedimos. en una semana. Hasta Dale, luego. hasta la semana que viene. Esto fue Opiniones en el CIADE.